Desde siempre, la cultura fue un territorio en tensión, un espejo donde mirar y entender la propia existencia, donde explicar qué nos pasa y sobre todo, es la cultura una gran usina prestadora de identidad. El lenguaje artístico permite relatar nuestros deseos, temores y preguntas, y la conexión con la experiencia sensible nos hace más libres y conscientes. En cuanto a lo que hoy se considera como arte urbano, muchas de las técnicas y el camino mismo, en principio no estaba legitimado como arte. Hoy en día está estallando un poco en la misma forma en la que estalló en Nueva York a principios de los 80, en los trenes, en lo que es más el vandalizar monumentos, vandalizar la calle, ¿no? Igualmente, en cuanto a lo que se podía llegar a pensar en cuanto a el arte callejero es legitimado como arte y que impacta en las galerías de arte, esto fue una evolución bastante paulatina. En el transcurso ya de los años empezaron a cambiar las escalas, las dimensiones, los lugares en los que pintaban. Al pintar a gran escala, obviamente necesitas un permiso, ¿no? Un permiso del dueño de la propiedad o lo que sea. Entonces empezaron a modificarse las escalas, a complejizarse las técnicas y las dimensiones. Entonces, en el transcurso ya de los años empezó a haber un ojo de considerar esto como arte urbano, arte en el espacio público. Bueno, lo que va sucediendo en este tipo de espacios es que la gente se empieza a reunir, empieza a llegar porque, bueno, encontraste un artista que te convoca y de repente llegaste y empezaste a hablar con la gente del espacio, que es gente que está en el lugar, digamos, no es un emprendimiento comercial donde están los empleados, sino que es el espacio de pertenencia de los que lo hacen. ¿Sí? Entonces, cuando vos encontrás que la gente que pertenece a ese lugar está y una persona se siente convocada o atraída por esas personas y por ese lugar, se queda, ¿sí? Y construye desde ese lugar. También vemos que hay muchos artistas que empiezan a autoproducirse o a fusionarse con otros artistas con los que tienen afinidad y de pronto la idea de la autogestión empieza a tomar una fuerza mucho mayor. Y entonces ahí es donde sale esta idea de los nuevos espacios culturales, en donde las propuestas tienen más que ver con lo colectivo, con la construcción en grupo, con la idea del, digamos, de lo cultural por sobre lo comercial y por sobre la propuesta artística como manifestación de lo social. Decí por Dios que me ha dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El arte en la calle siempre me emocionó y me gustó mucho por
por el hecho de que en la calle estamos todos y es una intervención que en vez de deja de ser un lugar solo de paso y uno como que se apropia un poco del espacio público que es de todos. Uno intenta, o por lo menos yo lo que hago es intentar entregarlo lo mejor que sé hacer, de la mejor forma y es una retribución, es como un ida y vuelta. Uno regala, por llamarlo de alguna forma, su arte y la gente también entra en vínculo con uno. En definitiva están buscando un rédito y no están pensando en el bienestar social, porque el arte es bienestar, digo, es una especie de terapia, ¿viste? No sé, es como que aparte pueden acceder hasta un magnate superpoderoso, claro, que está paseando por el centro en su amargo día de laburo, hasta un pibe que nunca vio un instrumento y nunca pudo ejecutarlo. Muchas veces se te acercan pibes que están hiper desahuciados de estar todo el día caminando y viendo dónde parar esa misma noche, y vos le prestás el armónico, le prestás el instrumento y ya es otra visión, ¿no?, que le entregás al pibe del día. El Café de los Patriotas es una iniciativa de Proyecto Comunidad. Somos una organización política y social que viene trabajando hace más de 10 años acá en el barrio, en Paternal y en otros barrios de la capital. El café empezó el año pasado como una iniciativa cultural, social y política en base a la idea de la participación popular. Nosotros nos sentimos muy interpelados por lo que fueron las experiencias de las asambleas populares y la idea justamente del café fue que sea un espacio de participación abierto a los vecinos, donde no solamente podés venir, tomarte un café, compartir una picada, sino también podés venir a participar de charlas, debates, presentaciones de libros, presentaciones de películas. El acceso a la cultura, la posibilidad del intercambio enriquecedor que promueven las narrativas artísticas, el derecho al goce y al disfrute, la artesanía de una creación musical y la conexión con la experiencia sensible nos hace no solo más libres y conscientes, sino sobre todo menos domesticables. Uno siempre va encontrando obstáculos a lo que es la transformación social a través de las distintas herramientas. Las construcciones colectivas toman mucho tiempo, ¿sí? Toman mucho esfuerzo y toman mucho desgaste. Y todos los que componemos estas agrupaciones tenemos muchas responsabilidades en nuestros propios espacios. Y todo el tiempo que le dedicamos a una construcción colectiva por afuera de nuestros espacios es tiempo que no le dedicamos a nuestro proyecto propio. Entonces muchas veces la construcción de espacios como MECA toma mucho tiempo y tiene muchos altibajos. No es al mercado al que se le puede dejar la potestad de sedimentar tradiciones, crear vínculos societales o forjar sensibilidades. La existencia y maduración de un sistema de medios públicos con contenidos abiertos y de calidad para las mayorías resulta imprescindible para que cada nación tenga injerencia real y concreta a la hora de definir qué memoria visual contribuirá a conformar y cómo quiere y siente contarse al resto del mundo. La televisión, como el principal medio de comunicación en Argentina desde hace 30 años, ha sido entregado a la lógica del mercado y a las posibilidades que construye la industria y careció de una mirada desde el punto de vista del Estado, es una realidad y una verdad que hoy todavía la estamos pagando, a pesar de que estamos en un Estado nacional que está conducido por un gobierno que cree otra cosa. Todavía hay muchos compañeros y funcionarios nuestros que están en esa lógica, porque han sido muchos años de culturización en otro aspecto. La comunicación, la radiodifusión y la televisión son mucho más que un espacio de mercado. Aunque uno reconoce los aportes que puede haber tenido el mercado en algunos momentos de la historia nuestra o la industria para generar avances en la industria cultural de la televisión. Yo creo que un canal comercial tiene un objetivo muy claro, que es rating, auspicios, y todo su contenido lo define en función de eso. Y insisto, a mí me parece perfecto, es una lógica absolutamente respetable. Nosotros tenemos otro rol, otro lugar y tratamos progresivamente de ir cumpliéndolo. O sea,
Yo no pretendo que el handball tenga la misma repercusión que el Mundial de Fútbol. La verdad es que no lo pretendo, es una obviedad y cuando programamos no tenemos la misma expectativa. Tenemos una pantalla que trata de ser lo más amplia posible y le damos a cada uno lo mejor que tenemos. Torneo Metropolitano de Handball, donde nacen los futuros gladiadores, en vivo y exclusivo. Como medio, me parece que la televisión es un medio que tiene una potencia única por la masividad que tiene y por la capacidad que tiene de llegar al hogar y construir justamente discursos simbólicos y de transmisión del mensaje de una manera única. Y creo que la televisión pública hoy está justamente en ese medio, ocupando un lugar que era necesario, porque, por ejemplo, en el momento en que Canal Encuentros estaba pensando, venía esta discusión entre, bueno, no se puede hacer televisión educativa o televisión con contenido porque la gente quiere que la televisión solo lo entretenga. Nosotros tenemos que pensar que en los 90 ha sido devastado, de las 2.000 salas que tenía quedaron algo así como 700, 800, por lo cual ahí hubo provincias enteras sin una sala de cine, por lo cual se perdió mucho de la difusión del audiovisual. Una señora nos escribe al principio, de los principios del canal, de esto hace 2 años y medio, 3, diciendo que había visto en el canal Casas de Fuego. Una película que ya lleva casi 20 años, 18 años de estrenada, tomándola casi como una película de estreno. No le explicamos que no, que es una película que lleva... Y entonces, muy entusiasmada, empezó a buscar la obra de ese director porque le había interesado esta película. Me parece que también hay un reacomodamiento en el tiempo y un círculo muy virtuoso entre, por lo menos en la especificidad de este canal, que es el cine con el cine. Hay un encuentro muy fuerte en ese lugar. Y es una época, obviamente, muy atractiva, producto de la política pública en relación a eso. Hay que reforzar el flanco izquierdo. ¡Se está poniendo fiero! Un plan de malditas órdenes, claro. El teniente tiene razón. ¡Cállese la boca! Ya tenemos muchos órdenes. Vaya con él. El cine sigue siendo un territorio de alto prestigio. Esta es una realidad y sigue siendo el territorio del prestigio. Pero también, y esto lo tenemos que juntar con los últimos años y las políticas públicas, la televisión pasó a tener muchísimo prestigio. Entonces aquel que malamente hacía una interpretación del prestigio y negaba ese hermano medio tonto que era la televisión, dado que ahora empieza a resonar con esa palabra, cuando digo prestigio, que se entienda lo que quiero decir, empieza a poner un ojo y claro, empieza a encontrar que también hay buena producción de calidad, entretenida. Me parece que ese ha sido el eje de la política pública en medios, en demostrar que hay un soporte como es la televisión que ha producido muchísima calidad. Llenamos esta televisión de contenidos federales que tienen que ver con las historias de las regiones, las historias locales, de las provincias. ¿Por qué la telenovela de la tarde siempre tiene que ser la historia de amor situada en Palermo y con idioma porteño y con ropa porteña y no puede haber una historia de amor catamarqueña? Bueno, nosotros tratamos de que haya también una novela hecha por la industria cultural de la televisión catamarqueña, donde se generan demandas laborales y profesionales para maquilladores, guionistas, directores, actores catamarqueños, riojanos, formoseños, con lo cual abrimos el panorama de desarrollo de la televisión. Creo que a nivel regional lo que sucede en esta patria grande es que muchas de las cosas que nos pasan como argentinos también suceden en Latinoamérica. O sea que hay algo común y hay algo distinto como latinoamericanos. Y me parece que lo que tenemos que hacer es justamente poder contarnos entre nosotros lo que somos en todas nuestras similitudes y en todas nuestras diferencias.
con el nano de los santos, papá. El Pitu BP, barrio Parque Merlo. Amistades del... El hip hop no es solo ritmo y fluidez verbal. En las letras de las canciones expresan la libertad para gritar al mundo sus vivencias, creencias y para protestar contra las injusticias. Te dan un techo, te dan una frazada, un plato de comida cuando siempre hay algún problema en tu casa. Así que pensala. Creo en la cultura hip hop y en la cultura urbana y en lo que yo hago también y mis colegas como una herramienta de transformación social y cultural. Me gusta mucho porque es una herramienta plural, no es una herramienta hegemónica como que viene a decirte tengo la verdad. Es tan como atómica y molecular, cada boca es una boca de expendio, ¿no? Entonces son posibilidades infinitas de transmitir, de comunicar, de decir. La que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa recién se entiende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca. El hip hop tiene 4 elementos, digamos, tiene el arte de representarlo con el cuerpo, que es el breakdance justamente, el arte de lo que es expresarse a través de la pintura, que existe hace mucho tiempo, que es esto del graffiti. Está la rama, digamos, que te muestra la música y las formas de cómo hacer la música, que es el DJ, y el MC, que es el maestro de ceremonia, que es quien hace esta música junto con el DJ. Van sobre la cuerda floja y sé lo que se siente, romperte un par de huesos por ganar el pan de siempre. Conozco los oficios de la calle, busca vida, pedir una limona, sobrevive día a día, casi sin alternativas, tratando de encontrar respuesta a tanta porquería. La batalla que nosotros tenemos es con la mente y el arma es son nuestras neuronas, nuestras ideas, los pensamientos, ¿no? ¿Para qué? Ni para lavarle la cabeza a la gente, ni para que nadie piense con nosotros, sino simplemente para expresarnos. Y quizá yo digo armas, lucha y figuradamente, metafóricamente, pero porque siempre lo hablé con PMO de hacer un cambio positivo. O sea, de escribir, decir cosas o transmitir cosas improvisando que no sean llanas, planas o ideas sin ningún fundamento, ninguna base. La poesía es más callejera. No es la poesía, ¿me entendés?, de un libro, ¿me entendés? No utilizamos esas palabras, ¿viste? Es como más áspero, el sonido es más áspero. Entonces, el sonido al ser más áspero también es más difícil de escuchar, ¿viste? Por el entendimiento de los oídos. Imagínate que si la música está afinada, para que la gente lo entienda, está afinada en 440, el hip hop o lo que hacemos nosotros está en 420. Por eso es más... y más. Entonces es como más difícil de digerir. Por eso lo que tiene este género, que es la onda, es que no lo escucha nadie. Eso para que me des paciencia, aunque quisiera tenerlos de frente para conocer las consecuencias. Y qué demencia, todavía están perdiendo el tiempo con su indiferencia. Generalmente, bueno, yo siempre hago beats y nos juntamos muchas veces y yo se los muestro a ellos, se los paso. Y bueno, ella tiene sus cosas escritas y las adapta a lo que yo le paso al beat. O a veces incluso nos ponemos a grabar acá, improvisando. Ella tira freestyle y yo lo grabo sobre la música que yo tengo y después la vamos arreglando, le vamos dando una mejor estructura. A mí, como tal vez vengo de otra música, me gusta que tenga distintas partes la música. Tal vez que cambie un poco los acordes en alguna parte, que no sea siempre igual de principio a fin. Estás herida, mamá, la negra te sana. Quédate conmigo bailando hasta la mañana, porque nunca más callarán la semilla, nunca más callarán la voz, nunca más callarán la semilla, nunca más callarán la voz, nunca más callarán la semilla, nunca más callarán la voz. Sí está creciendo, y eso que te decía de que para mí hay mucha gente haciendo hip hop bueno, discos, grupos que organizan sus movidas, invitan otras bandas. Me parece que hay una movida, pero que por ahí no tenga tanto que ver con una gestión cultural que venga del gobierno, ponele. Me parece que eso se organiza, nosotros organizamos nuestras fechas
y muchos chicos también. Y así se arma la movida, se la arma uno. Este tema del hip hop es rebeldía. Cuando éramos chicos decíamos muchísimas cosas, muchísimas también barbaridades que hoy en día no lo podemos hablar. Pero no todo era eso, solamente un 20%. Pero no, hoy en día sí son más cosas más personales, algo que llega al corazón, algo bueno, algo que pueda cambiar. Ojalá que no, o sea, la música es muy importante tanto como los medios porque puede llegar a cambiar algo. El enemigo es tu mejor amigo y los consejos son de desconocidos. Vamos atados a cosas materiales, perdiendo el tiempo con nuestras vanidades. Somos esclavos de nuestros pensamientos, idolatramos un falso argumento. Somos testigos de nuestra agonía, porque a las 12 termina este día. A las 12. A las 12, 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 a las 12. Este día termina a las 12. Los músicos se entienden trabajadores de la cultura y se organizan como tales. Maduran sus reivindicaciones, luchan por sus condiciones y desembarcan de lleno en una disputa que no solo supone alcanzar garantías para que su música circule y se escuche o para que los músicos creen con autonomía y libertad, sino para disputar el reparto inequitativo de bienes simbólicos y materiales. Desde el momento que vos elegís pagarle a quien supuestamente es parte del circuito, de la industria comercial, estás regalando tus valores como trabajador, como creador, entonces no tiene ningún sentido. Pero bueno, eso creo que en estos últimos 10 años, por suerte, un montón de sectores de la música han decidido organizarse, tanto como lo que es la Unión de Músicos Independientes, músicos organizados, lo que era previamente el MUN, o sea, un montón de expresiones de artistas que entendieron de que había que unirse y que reclamar situaciones más dignas y más justas, que la industria tiene que entendernos como parte de la solución y no como un problema, y que nosotros primero y antes que la industria nos tenemos que entender como materia prima de la industria. Sin músicos y sin la creatividad de los músicos y sin la formación de las bandas no puede existir la industria. Por más público que haya, o sea, lo que la industria vende termina siendo lo que crea el músico, entonces no hay posibilidad de que funcione eso. Lo que notamos es que el folclore se ablandó mucho más. El folclore se entiende ya folclore como la música, el saber del pueblo, la música de cada lugar. Y nosotros tenemos ya 50 años, por lo menos, de rock nacional buenísimo, del mejor rock en habla hispana. O sea, que es el germen de todos los rocks que hay hoy en todo el continente y hasta en España. No podemos decir que el rock no es parte del folclore. Entonces, cualquier pibe hoy que antes agarraba la guitarra y se tocaba una samba o una chacarera, hoy se toca una samba o una chacarera y un tema de Los Redondos o un tema de Papo. Eso es folclore. Baila el continente, el Tincún, despertándonos, contagiándonos. Baila el continente, el Tincún, agitando, enamorándonos. Un pedacito del planeta que no pudiste, no pudiste. Hacer música de protesta, en nuestro caso, es porque es parte de lo que hacemos. Pero no luchamos por la música de protesta, sino luchamos por recuperar a los trabajadores, a los músicos como trabajadores. Ser un grupo más de trabajadores conscientes que luchan y resisten a este sistema. Ojalá algún día podamos vivir de la música, que por lo menos es mi sueño, digamos. Yo particularmente veo bandas que tocan con nosotros y han dado un salto, digamos, ¿no? Y porque tienen unas perspectivas, pero seguramente han debatido, han integrado otro espacio, digamos. Nosotros hoy por hoy, digamos, la perspectiva nuestra es fortalecer lo que tenemos y poder desarrollar los laburos que venimos teniendo como organización, digamos, ¿no? Baja los brazos, haciendo repiquete con los cumpas en el barrio, cortando la calle, los puentes, autopista. Sí, por tratar de mejorar la situación.
yo veo a la escena del rock hoy por hoy muy comprometida, desde el punto de vista o mercantilista o desde el punto de vista ideológico. Pero realmente creo que hay muchísimo compromiso y muchísimo interés. Es bueno y es malo al mismo tiempo. Pero creo que hoy el rock, hace ya un par de años, pocos, 2 años o 3, nuevamente se le está empezando a poner el ojo, ya te digo, por interés comercial, empresarial o por interés ideológico y político, pero creo que, que los rockeros estamos en un buen momento y en una oportunidad que hasta ahora no hemos tenido, que es poder mostrarnos, ¿viste? Lo mismo con el folclore, lo mismo con el tango, lo mismo que bueno, se le atribuyo al crecimiento como sociedad que hubo de alguna manera, desde la conciencia, por hechos que nos fueron marcando, políticos sobre todo. Afortunadamente las redes sociales hacen que uno tenga posibilidad de que sea contactado de una manera rápida y sin intermediarios o situaciones que puedan obstaculizar la comunicación, ¿no? Y afortunadamente gracias a eso nosotros tenemos mucha comunicación con diferentes situaciones donde nos invitan a tocar, a casos de familiares de víctimas de gatillo fácil, a pueblos originarios, a actividades contra la megaminería que estuvimos en La Rioja, en otros lugares, a diferentes casos también con una solidaridad más convencional que sería, qué sé yo, ir a un hospital o alguna situación. Cuando uno está por ahí, está escuchando música, quizá deja volar un poco la imaginación, no estás viendo la tele, eso ya es un punto muy a favor. Y puedes proyectar infinidad de cosas mucho más lindas. Corte de ruta, que en todos lados se vea el poder de la clase obrera. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. El cine político busca contribuir a un cambio de conciencia en el espectador, difundir una lucha o mostrar otro punto de vista a través de las herramientas narrativas audiovisuales, generando debates entre forma y contenido, estética y documentación de la urgencia. Uno empieza un proyecto con un tema, con una historia y generalmente termina siendo otro tema y otra historia. Eso es el cine documental, porque por suerte pasa eso, ¿no? Es como en la investigación, empezás con una tesis, después capaz la refutás, pero eso quiere decir que estás laburando, que estás comprometido con lo que estás haciendo. Que tenés la libertad crítica de saber reformular, de que la realidad no era como vos la pensabas y querés contar esta nueva realidad con la que te estás encontrando y que no estás atado ni a dogmas, ni a preconceptos, ni tampoco a un productor o a un eje que te está financiando la película y al cual vos querés satisfacer. Mi acercamiento al documental se inicia desde principios de la década del 80, desde la realización audiovisual. Es decir, yo soy formada en la Escuela de Cine de Avellaneda y desde esa pertenencia empecé a trabajar en documentales, en mediometrajes. Lunas Cautivas surgió en un momento en que yo estaba haciendo una lectura de un ensayo de una poeta que hablaba de la palabra amenazada y mencionaba qué pasaba con el lenguaje desde lo lingüístico, ¿no? Dentro de los medios masivos de comunicación. Y yo en ese momento, paralelamente, leo una noticia en una página que hablaba de un taller de poesía en una unidad penitenciaria. Y me pareció que esa era, digamos, se podía unir con lo que estaba leyendo. Creo que lo que valen son las historias, que lo que cuenta es contar historias. En un documental puede haber una historia tan genuina como la de una ficción. Incluso sigo pensando que tiene, como que tiene mucho más riqueza el documental que la ficción.
pero también es una forma de contar una historia que es válida, que muchas veces te permite otras vetas que de ir explorando, formas de narrar diferentes, y un poco es eso, pero no hacemos tanto hincapié en la diferencia. Creo que son medios para llegar a contar una historia que a nosotros nos interesa mucho la recepción. Nos interesan que las películas la gente las sienta como propia, las use, que sean una herramienta, que sean parte de una formación. En ese sentido, nosotros creemos que vale todo, que el género no tiene que ser algo tan estricto. Anoche Marianito se echó a llorar. Le pregunté de qué lloraba y me dijo: ay, mi madre, ¿dónde estará mi padre? ¿Cuándo lo veré? Me parte el corazón cada cosa de estas. Lo que tratamos de hacer es buscar traducir al lenguaje cinematográfico esas ideas, sensaciones y sentimientos. Pero ¿por qué siempre lo concebimos así? O sea, quizás es una cuestión de formación, no sé. Si hacemos cine, hacemos cine. Si no, escribimos libros. Digo, hay historias muy buenas en palabras. Las palabras sirven hasta un punto en el cine, pero hay un momento, o sea, tienen que jugar en una combinación muy equilibrada con los sonidos, con las imágenes, con esas metáforas de imágenes. O sea, hay una narración de la imagen que muchas veces se pierde en el documental, porque el documental es avasallado por el periodismo de alguna manera, y esa impronta periodística. A pesar de que el Inca busca fomentar y fortalecer el cine nacional, la disputa de espacios de exhibición en relación al cine que llega de Hollywood sigue en total desventaja. Yo creo que toda esta última etapa, que son unos cuantos últimos años de estar trabajando documentales, ha generado la posibilidad de producir gran cantidad de miradas, de voces, de espacios, de relatos impensados en otra época, con la magnitud y con la posibilidad de desarrollo que tienen en este momento. Quizás lo que queda como pendiente, y es muy importante porque completa la posibilidad de que sea verdaderamente un proceso de comunicación social, es el tema de la difusión, el tema de la distribución, que no siga esta lógica del mercado cinematográfico, que para esa lógica del mercado cinematográfico estamos en absoluta desventaja. Los documentalistas no solo no tenemos, digamos, un marketing que permita esto, o la posibilidad de salas, sino tampoco respondemos esa lógica. Yo creo que independientemente del sistema político, ¿no? Hay que pensar como nación, digamos, cómo nos sentimos, qué sentimos que debe ser el documental en un país en el que nosotros, digamos, creemos, ¿no? Y nosotros creemos que el documental tiene que ser un género muy importante. Vemos, digamos, las distintas experiencias e intentos de construcción del socialismo y justamente una de las cuestiones que lo distingue de los otro tipo de países fue el surgimiento de muy potente del cine documental, el caso de Sigaberto en la Revolución Rusa, el caso de Santiago Álvarez, que yo nombro dos nombres, pero hay un montón de otra gente alrededor de eso, y sobre todo hay un conocimiento popular del documental, por ejemplo en Cuba, que aquí no se da. Entonces nosotros creemos que el documental es una razón de Estado, un poco como lo dijo Patricio Guzmán. Sin documental es como una familia sin álbum de fotografías, es como, digamos, una mirada profunda de la realidad utilizando el audiovisual. Entonces nosotros creemos que en ese sentido es un derecho de los que viven en este país que haya un buen cine documental. El muralismo es una de las expresiones del arte público que en Argentina y en muchos países de Latinoamérica reconoce buena parte de sus orígenes en el muralismo de la Revolución Mexicana, una práctica política y una estética que irrumpen en el espacio público para expresar historias, sensaciones, anhelos, leyendas, costumbres y definiciones muy asociadas al ser nuestro latinoamericano. Yo creo que el mural es una herramienta de comunicación social. Entonces desde ahí es donde yo lo encaro todo el tiempo.
Digamos, en general mi trabajo consta de varias partes. Cuando yo llego al lugar, me muestran la pared que vamos a pintar y hablo con la gente para que proponga un tema. Eso después yo lo vuelco en un boceto, digamos, pero no en un boceto textual. O sea, mi boceto en general no va a terminar siendo exactamente igual que el mural que voy a pintar. Porque eso tiene que, digamos, el mural sería el boceto sería lo que yo pienso o lo que yo entiendo de lo que ellos me propusieron. Y en base a eso se empieza a pintar. Y se va modificando con la gente que va participando. Digamos, yo creo que ningún mural es enteramente mío. O sea, lo utilizo como medio, ya te digo, de comunicación, como excusa para poder hablar de un montón de cosas que entran al tema y forman parte de ese tema, pero no necesariamente que apuntan directamente. Ganamos un proyecto, un mural. Lo ideal es plantearlo como una gestión, ¿no? Un poco más compleja que solamente el hecho de generar el diseño, digamos, ¿no? O sea, vincularnos, o sea, con espacios que están activando o que tienen una participación en el barrio, en el lugar donde se va a hacer. Y bueno, o sea, como tomar, digamos, el capital de información que tiene todo ese espacio, ¿no? Para poder generar una imagen y un mensaje que tenga una referencia directa con el barrio, con su historia, con su vida, con sus anhelos y sus cosas, ¿no? O sea, y generalmente cuando trabajamos en los murales, o sea, si no son proyectos privados, digamos, ¿no? De alguien que quiere un mural, generalmente siempre somos convocados por organizaciones sociales, organizaciones barriales, centros culturales, bibliotecas populares, ¿no? Entonces, bueno, ahí nosotros ya generamos toda una gestión. El recorrido de pasar un boceto a una pared es básicamente marcando direcciones generales, ¿no? Para ordenar el espacio. Se trazan a mano alzada, en nuestro caso, se marcan como grandes estructuras donde después va a estar contenido el dibujo, digamos. Es una manera de poder orientarnos en el espacio, digamos. Entendiendo siempre que el mural está en el espacio público, o sea, está condicionado también por cómo es ese espacio, ¿no? O sea, si vos estás pintando en una escuelita rural y tenés un paredón y si ahí pintás algo chiquito, seguramente no se va a ver, ¿no? Como que por ahí funciona también un poco en relación al contexto donde estamos pintando. No hay un solo muralismo y no hay una sola forma de expresarse en la pared. Por eso me gusta estar un poquito más aliviado con eso y poder trabajar con todas las tendencias. Porque siempre hay nuevos paradigmas. Inclusive acá adentro, en el IMPA, donde estamos, hay nuevos paradigmas en todo sentido. De lucha, de resistencia, de llevar adelante una expresión artística. Acá hay 35 talleres, entonces nos demuestra que hay distintas maneras de encarar la lucha, ¿no? Y nosotros desde el muralismo tenemos la posibilidad, esta que te decía, de la salida laboral rápida, porque es difícil vender un cuadro, es difícil vender un mural, pero es fácil vender un cartel. Entonces nosotros estimulamos mucho eso, y sobre todo en los barrios que son los mismos barrios de donde nosotros venimos, porque yo nací en Pablo Nogués, un barrio que quizás ahora se haya transformado para algunos en un espacio marginal, pero siempre fue un lugar de trabajo, un barrio obrero. Y bueno, si no hubiese sido por la letra, no sé si yo hubiese tenido la posibilidad de viajar, de conocer otros muralistas que me hayan formado. Entonces hay como una necesidad de devolver eso, ¿no?
La comunicación popular y comunitaria reconoce la información como un derecho y no como una mercancía regulada por las reglas liberales del mercado. Por eso es que los medios que se reivindican comunitarios, alternativos y populares son espacios de formación abiertos a la comunidad, nacidos al calor de sus luchas y bajo el pulso de la organización popular. Una comunicación será popular en la medida que esté vinculada a evidenciar los conflictos sociales y la multiplicidad de voces en relación a esos conflictos sociales. Y en ese sentido es un lugar enunciativo de mucha potencia, porque su bastión más importante es el de la justicia social, es decir, no es que todo le da lo mismo y basa su fundamento en una suerte de pluralidad de voces liberal, sino que asienta su argumento más fundamentalmente mirando desde la perspectiva de los que más sufren, de los más excluidos, de los más castigados, es decir, mide desde la perspectiva de los que más afectados están por todo tipo de discriminación de los derechos humanos, no solo económicos, sino también de género, de nación, de todo lo que mida por la justicia social y por los derechos humanos tiene que ver con lo que significa la comunicación popular. No podemos ponernos a hablar de Radio Asamblea si no hablamos de la Asamblea Juan B. Justo y Corrientes. Estamos situados, para aquellos que nos están viendo, en el barrio de Chacarita, en la comuna 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes nació allá por el año 2001, tras la pueblada de ese año y los posteriores acontecimientos del año 2002. Ahí se conformó esta organización que fue similar en sus inicios con muchas organizaciones de este tipo, las asambleas populares que se habían formado por aquellos años, que surgieron como respuesta a la crisis política y social que venía viviendo el país, que estalló en esos momentos, y que tenía como respuesta o como posibilidad ubicarse dentro de ese contexto en el cual se carecía de representación política, porque los partidos políticos habían perdido en su inmensa mayoría legitimidad frente a al pueblo, ¿no? Ahora tenemos un canal. Unisur. Las universidades nacionales, públicas y gratuitas dicen presente. La radio de la universidad en la República Argentina es la primera radio universitaria del mundo y es la primera radio pública del mundo. A poco de andar de lo que conocemos siempre como los locos de la azotea, 4 años después se pone en marcha la primera radio universitaria del mundo, que es la radio de la Universidad Nacional de La Plata. Así que fíjate si es preexistente a la legislación el medio universitario, vinculado ya desde el punto de partida con el extensionismo, ¿no? La idea de tener una forma de proyectar la universidad hacia la comunidad de la cual se nutría, una mirada que yo diría hasta es inexplicable desde el punto de vista de las primeras décadas del siglo XX, pero que hablaba de la necesidad, a poco de la reforma del año 1918, de buscar estos caminos que habían habían surgido de esa situación. Es muy interesante pensar o tratar de marcar a esta universidad, la Universidad Nacional de Avellaneda. Este lugar donde estamos ahora era un mercado, ¿no? Un mercado en donde hoy muchas de las organizaciones con las que trabajamos, entre ellas, por ejemplo, la FM Riachuelo, que hoy tiene un medio, venían a buscar alimentos. Hoy algunos vienen en calidad de estudiantes, otros en calidad de docentes y otros en un trabajo conjunto, cotidiano y sistemático que la universidad hace desde su comienzo con las organizaciones de la comunidad. Para mí hay un montón de elementos que tienen que ver con el propio desarrollo de la experiencia televisiva que estamos construyendo. Creo que hay un primer corte fundamental que es justamente la construcción de otro paradigma de la comunicación que no está asociado a las ganancias, sino que entiende la comunicación como derecho humano. Eso ya te separa por completo de los medios tradicionales que persiguen el fin de lucro.
Yo creo que un poco en cuanto a la formación, a todos nos encaminan en ese sentido, a trabajar en un futuro cuando nos recibamos en lo que son los grandes medios. Y creo que un poco la falta de académica, si se puede decir de alguna manera, de las universidades, es eso, es la formación en emprendimiento propio, emprendimiento de cero, con mayor contenido y que no sea una pieza que va a trabajar y que va a ser un engranaje más en un gran medio, de los medios más grandes, sino que también a partir de lo que uno tiene ganas puede encontrarse con otras personas y formar cosas nuevas, y que a la vez eso es lo que va a dar mayor pluralidad y todo lo que venimos hablando de la ley de medios, ¿no? Cuando haya más diversidad de voces, cuando haya más emprendimiento y más democratización también en lo que son los fierros para trabajar, ahí vamos a tener un nuevo campo de medios, me parece a mí. Ningún medio nace para permanecer en la ilegalidad. La falta de un plan técnico que ordene y reasigne frecuencias para operar en un marco regulado y garantizado por el Estado deja a los medios comunitarios en una condición de vulnerabilidad que los expone a persecuciones, allanamientos irregulares, descomisos arbitrarios y, lo que es más grave aún, a la criminalización y judicialización del derecho a comunicar. Los que conformamos Barricada TV somos todos trabajadores, por empezar. Todos tenemos nuestro trabajo formal, si se quiere, entre comillas, por decirlo de alguna manera, fuera de lo que es el ámbito del canal. Justamente el canal es nuestro espacio de militancia, pero bueno, no renegamos de que este espacio que es de militancia también tenga que tener, digamos, algunos puestos rentados y los compañeros tengan que percibir un sueldo por estar, porque son horas y horas las que se invierten acá adentro, y no creemos que eso sea contradictorio con seguir permaneciendo como militantes adentro del proyecto.